en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. Desde todo el planeta, claro está, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Mire, son las 7:13. Está sobre la mesa, lo hemos conversado hasta en 2 ocasiones en las últimas semanas, el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización tributaria, así se llama. Para algunos en discusión, para otros es necesario escuchar a las partes interesadas aún más. Lo dijo Leonardo Palacios en este estudio hace no más de una semana. Ahora, deberíamos preguntarnos qué supondría eso para las alcaldías en Venezuela, más cuando la crítica de los comerciantes responsabiliza precisamente a las alcaldías de una enorme voracidad fiscal, ¿cierto? Bueno, por eso hemos querido invitar a 2 alcaldes que además uno de ellos es presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, el otro es abogado. Me refiero a José José Fernández, alcalde del municipio de Los Alias, y a Elías Allega, alcalde del municipio de Latillo. José, Elías, bienvenidos. Bueno, gracias Román, gracias por la invitación. Un honor estar acá contigo. José, como presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, ¿qué recibe de los alcaldes del país ante este proyecto de ley? Bueno, la mitad de las alcaldías de este país no tienen ingresos propios. Uh-huh. El detalle es que ellos solo dependen del situado para poder sobrevivir. Y hablar de sobrevivir hoy en Venezuela es que ese situado les puede estar dando hoy para pagar la nómina, que es lo que te manda la ONAPRE a cada uno de los municipios. Por eso es que la mitad de las alcaldías del país están quebradas, tienen un cierre técnico, y me imagino que estos alcaldes en su momento, aunque ya hemos hablado con algunos de ellos, tenían unas expectativas porque el gobierno salió diciendo de que iba a sacar una nueva ley de armonización tributaria. Uh-huh. A nosotros nos sorprende porque en el año 2020 ya el Tribunal Supremo de Justicia normó de alguna manera lo que estaba pasando con los impuestos municipales. En aquel momento ancló todo al petro y nosotros tuvimos que modificar todas las ordenanzas hacia el petro. Hoy, cuando leemos, cuando vemos este proyecto de ordenanza, nosotros nos asustamos porque creo que está quebrando a la mitad de las alcaldías de este país. Tú ves que la alícuota máxima de un 6% está bajando a un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos rubros, yo traigo acá 3, por hablar de algunos, como lo que es licores, tabaco, cigarrillos, baja de una alícuota del 7% al 3%. Pero si ves la venta mayor y de tal de licores, baja de un 6,5% a un 3%. Uh-huh. Y bancos, instituciones financieras y seguros de un 5% a un 3%. Solo te estoy hablando de 3. Uh-huh. Entonces, cuando escuchamos a Maduro decir de que, bueno, esta ley iba a ayudar a los municipios porque había que recaudar más, porque él reconocía que los municipios la estaban pasando bastante mal, creo que aquí hay un doble discurso, debido a que en ningún momento esto va a beneficiar a ningún municipio del país, todo lo contrario, pero ahora lo estamos anclando a la moneda de mayor circulación. A mí me gustaría hacer un debate con los que diseñaron este instrumento para que ellos me dijeran cuál es el instrumento de mayor circulación hoy en Venezuela. ¿Es el bolívar? ¿Es el dólar? Pero lo que causa mayor impresión es que en uno de los artículos también se basa en la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Quiero decirte que esa es la libra esterlina, que está en los cuadros que podemos ver que presenta el Banco Central de Venezuela. Aunque, lógicamente, me imagino que el que presentó la ley estaba basándose exclusivamente en el dólar. Pero ¿cómo hace una alcaldía que recauda en bolívares, pero que tiene que presupuestar el gasto en dólares, como es el caso de nosotros? Nosotros recaudamos en bolívares, pero cuando queremos comprar una tonelada de asfalto, esa tonelada de asfalto cuesta $33 en planta. ¿Y cómo hacemos nosotros para ahora adaptar nuevamente después del 2020, que costó muchísimo adaptarla al petro? Porque si yo te digo a ti, hermano, dame un petro, sácalo de tu cartera, tú no tienes petro, nadie sabe hablar del petro, te depositan una moneda virtual, ¿sí? en una cuenta. Hoy tienes que trabajarlo con el dólar, pero tú calculas en dólar, pero cobras impuestos en bolívares para después calcular tus gastos en la alcaldía en dólares. Entonces, a eso nos está llevando el gobierno con esta ley. Nosotros lo estábamos comentando Elías y yo en estos días con Darwin, con Gustavo y el resto de los alcaldes. Lógicamente tenemos que pronunciarnos ante la Asamblea Nacional antes de la aprobación de esta ley, por lo que nosotros estamos hablando. Aparte, ¿dónde controla este gobierno lo que más afecta hoy las alcaldías, que es la evasión fiscal?
Hoy vas a comprar cualquier producto en cualquier sitio y con este enredo del pago en dólares, porque ningún comerciante va a caja y dice fueron $3 y marca $3, sino que tiene que marcarlo en bolívares, y eso ha causado hoy una evasión fiscal importante en cada uno de nuestros municipios. Es la voz de Josy Fernández. Elías Ayé también está con nosotros. Elías, como alcalde y como abogado. Sí, mira, la verdad es que hay, de alguna manera, pareciera que el trasfondo de la situación es que hay alcaldes y gobernadores en el país que de alguna u otra manera antes vivían del situado constitucional, el Estado todopoderoso, paternalista, tenía recursos suficientes para subvencionar prácticamente a gran parte de las alcaldías y gobernaciones del país, y hoy no los tiene. O sea, el problema de fondo que hay es que el Estado está quebrado. El Estado venezolano está quebrado. Y por esa razón han salido alcaldes y gobernadores, y hay que decirlo con responsabilidad, no somos nosotros. Eso no pasa en nuestros municipios. Eso pasa sobre todo, y lo digo con responsabilidad, en los municipios oficialistas. Revisen ustedes dónde se han creado impuestos a puertos, aeropuertos, dónde se han creado impuestos incluso a mercancías transeúntes. Es decir, han creado una cantidad de impuestos para ver si sobreviven sus alcaldías y gobernaciones, y el mismo gobierno nacional está tratando de ponerle freno a esta situación en donde alcaldes y gobernadores están tratando básicamente de sobrevivir. Pero tratando ellos de sobrevivir, también hay que decir, y te lo dice alguien que viene del sector privado, que pudieran estar matando a la economía en su municipio y pudieran estar matando al empresario en su municipio, en ese estado. Entonces, realmente lo que hay es un problema entre ellos. O sea, un problema entre los oficialistas, que además tienen la mayoría de los gobernadores y alcaldes del país. Y de esa mayoría de los gobernadores y alcaldes del país es donde están saliendo esta voracidad fiscal que sí puede existir en algunos estados y municipios de Venezuela. Cuando tú revisas lo que está pasando en nuestros municipios, yo mandé a hacer un informe de cómo impacta esto en el municipio de Latillo. La propuesta de ley establece un parámetro de hasta el 3% en cualquier tributo. Ya vamos a hablar un poco de la legalidad o no de todo esto, pero esa es la propuesta. El 3%. Lo único que está fuera de ese 3% realmente son actividades de licores, cigarrillos y juegos de envite y azar, básicamente. Por lo menos hablo del municipio de Latillo. En cualquier parte del mundo, esas actividades son pechadas con un impuesto mayor. Y yo estaría de acuerdo con que el impuesto sea mayor. No es lo mismo vender alimentos que vender cigarros, o que vender whisky, o el tema de las apuestas y casinos. Es lógico que de alguna manera se peche un poco más, como pasa en todas partes del planeta, a esas actividades específicas. ¿Cómo impactaría hoy si esa ley se sanciona en el municipio de Latillo? Te lo traduzco en números. Nosotros dejaríamos de recaudar aproximadamente casi el 5% de lo que hoy estamos recaudando. Es un impacto patrimonial que no es de demeritar, es el 5% de golpe, pero probablemente en algunas alcaldías sea más. Cada uno tiene que hacer su estudio. Ahora, cuando vamos al tema de fondo, vemos que vía ley, a nuestro modo de ver, esta ley contraviene el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece autonomía desde el punto de vista económico en materia tributaria a los municipios y a los estados. Esta ley acaba con esa autonomía. Esta ley te dice claramente, o esta propuesta de ley te dice claramente, mira, ya no puedes crear tributos, ya no puedes crear tasas, no puedes crear contribuciones, lo único que puedes crear es lo que está en estos parámetros legales. A nuestro modo de ver, eso es grave, porque tú estás vulnerando un principio constitucional que tienen las alcaldías y gobernaciones. Nosotros sí creemos en la descentralización y sí creemos en la autonomía que podemos tener los estados y municipios en materia tributaria. Claro, pero depende de quién lo vea, porque es grave para una alcaldía que, digamos, cobra los tributos que tiene que cobrar, pero lo verá con muy buenos ojos el empresario que tiene su empresa ubicada en un municipio en el que esa alcaldía entonces tiene este exceso y esta voracidad fiscal. Lo que pasa en un estado... ¿Cómo conciliar esta propuesta con la necesidad de una alcaldía de financiarse, pero con la salud además del sector comercial, del sector industrial? Para algo justamente están los equilibrios de poderes también en el ámbito municipal. Tienes los consejos municipales, tienes las organizaciones vecinales, etcétera, pero como funciona un país descentralizado normal, es que tú tienes quizás
beneficios en algunas alcaldías, porque yo puedo decir en el Hatillo, mire, nosotros queremos ser el municipio, no sé, turístico del país. Yo bajo todos los impuestos, los elimino en materia turística. Entonces eso incentiva a que los operadores turísticos, los empresarios que quieran invertir en esa área vengan al Hatillo. Pero pudiera haber otro alcalde que diga, no, yo voy a subir los impuestos del turismo. ¿Y qué hace? Bueno, esos empresarios se irán normalmente de esos municipios y al final esos municipios tendrán que bajar sus impuestos. ¿Qué es lo que está pasando? Que los municipios estamos quebrados. Lo decía José hace un momento. Yo conozco alcaldes en el país, en el interior, que no recaudan ni siquiera $300 al mes. Dime tú, como una alcaldía puede vivir con una recaudación de $300 al mes. ¿De qué viven? ¿De qué pagan la nómina? Del situado constitucional, que es además exiguo. Nosotros tenemos... ¿Cuánto recibe el Hatillo? Nosotros tenemos, por ejemplo? nosotros tenemos, gracias a Dios, y ahí es donde iba, nosotros en el Hatillo, por ejemplo, somos menos del 10% de las alcaldías de Venezuela son autosostenibles. ¿Qué quiere decir autosostenibles? Que generan los ingresos suficientes, entre comillas suficientes, para por lo menos mantener su presupuesto. Presupuestos mínimos, pero lo genera de formas propias. En nuestro caso, la torta presupuestaria, el impuesto a actividades económicas, que es más del 90% de nuestro presupuesto. Tú le quitas ese impuesto al municipio, el municipio está totalmente quebrado. En el interior del país, ¿qué pasa? Hay poca actividad económica. Se ha reducido la actividad económica en general. Y por esa razón, puedes encontrar municipios que recaudan $200 al mes, $300 al mes, y evidentemente no pueden hacer nada con ese presupuesto. José Fernández, es la voz de Elías Ayer, nos acompaña José Fernández, es además presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. José, si esto prospera tal cual como ha sido presentado, como ha sido discutido en la Asamblea, de nuevo, ¿cómo dejarían las alcaldías? Opciones de financiamiento, ¿de qué van a vivir? Quería resaltarte algo de la ley que se me olvidó Por favor. en mi primera intervención. La tarifa de aseo urbano va a ser calculada por kilovatios hora en Corpoelec. Imagínate hasta dónde está llegando esta ley, cómo tú calculas la tarifa de aseo urbano, y aquí está el artículo de ley, por kilovatios hora. ¿Qué va a pasar con los municipios? Elías te dijo que esto estaba afectando en un 5% el ingreso en el caso del Hatillo, pero es un 5% sobre un 85% menos que está recaudando. Entonces estamos hablando de un gran 5%, de una exageración que es ese 5%, porque si yo te hablo de Los Alias, cuando tú dices, bueno, ¿cuánto puede estar recaudando Los Alias? Yo te puedo hablar de $200,000 mensuales, pero yo te hablo que en otras gestiones podían andar por el orden de los $5 millones mensuales. Por la cara de Elías, el Hatillo no recibe $200,000 mensuales. No, es que, mira, nosotros lo estamos ayudando. Cuando tú dices, cuando tú hablas en dólares, nosotros lo que recibimos son bolívares, Román. Sí, bueno, entonces cuando tú lo vas a ejecutar, el problema es que tú recibes hoy 100 bolívares. Y cuando tú vas a traducir ese bolívar en calidad de vida para la gente, en servicios, en asfaltos, en obras públicas, tú tienes que pasar por un proceso de contratación y licitaciones que tienen tiempos legales, que pueden durar un mes, etcétera. De aquí a que tú recibes esos 100 bolívares, a que tú los ejecutas, ya esos 100 bolívares no son, por ejemplo, los $10 que eran hoy, sino que ya se pueden convertir en 4, en 5, en 7. Entonces tú tienes ahí yo lo decía en esto, hablando del tema de la inflación, nosotros tenemos presupuestos en bolívares y los más perjudicados con la inflación que hay, con la devaluación que ha habido, son los entes públicos. Hablo de ahora de todos los entes públicos y son nuestros funcionarios. Todos estamos muy perjudicados porque todos estamos empobrecidos, pero los funcionarios públicos mucho más, porque no tienes ninguna forma de ganar algo de divisas. Pasa también con los servicios que brindamos la municipalidad. Yo quiero pagar una tonelada de asfalto y aquí, ¿cómo la pago? Me la van a cotizar en dólares con su equivalencia en bolívares al día que la pago. Claro. Y entonces si se devalúa la moneda, si hay inflación, ¿qué pasa? Que cada vez puedo comprar menos toneladas de asfalto. Cuando yo oigo $200,000, yo digo, wow. Pero el tema es que puede ser hoy 200,000, pero mañana esos mismos bolívares pueden significar 160 y pasado mañana pueden ser 120. Claro. Y así va. José, ¿qué van a hacer? Porque has mencionado ir a la Asamblea Nacional. ¿Fueron convocados? ¿Fueron consultados? ¿Van a pedir un derecho de palabra? ¿Qué van a hacer? No, ni nos convocaron ni nos consultaron. Eso, nosotros nos enteramos de la presentación de la ley, fue una rueda de prensa que dio en su momento Nicolás Maduro, y después nos enteramos que la Asamblea Nacional había recibido la ley por parte del Ejecutivo Nacional. En ese momento fue que por internet pudimos bajar la ley y con las personas que nos están ayudando, con los asesores, es que estamos
montando todas las observaciones para poderla llegar. Se sigue atentando, Román, contra la descentralización, se sigue atentando contra los municipios. Este gobierno tiene que hacer algo es por reactivar la economía del país, porque haya seguridad jurídica en este país para que la gente pueda venir a Venezuela a invertir, porque es la única forma. Hoy no tienes moneda. Hoy tú no sabes si tienes el bolívar, si tienes el dólar, si tienes el petro, y ellos siguen hablando de anclar cualquier cosa a una moneda de mayor circulación que ni ellos saben cuál es, y eso sigue afectando día a día a los municipios. Y como bien lo habíamos dicho acá, nosotros recaudamos en bolívares, tenemos que calcular en dólares porque todos los servicios que te llegan al municipio te los cobran en dólares. Entonces, cuando tú oyes un monto de recaudación que pueda tener un municipio, eso es mínimo, eso es un detalle porque tienes muchos funcionarios, porque tienes muchísimos gastos. Y cuando yo te doy la cifra del municipio de Los Alias es porque eso no es ni el 10% de lo que se recaudaba hace 10, 15 años. Y si a eso le afectas ahora, como te dijo Elías, el 5% más, imagínate a dónde podemos llegar nosotros. Estás hablando de municipios como el caso de Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Alias, que son municipios donde hay una cultura tributaria, y esa cultura tributaria hoy se está afectando grandemente por todo lo que estábamos hablando, porque hay una inseguridad monetaria y hay una inseguridad jurídica. ¿Por qué le pones comillas a la cultura? No. Yo le pongo comillas realmente a la cultura tributaria porque yo creo que estamos en pañales realmente a nivel nacional en base a la cultura tributaria. Yo creo que uno de los problemas que hay es la evasión. Tristemente, tú llegas, velo en cualquier restaurante, Román, ve a cualquier restaurante por acá. Es a veces difícil encontrar que facturen, ni siquiera emiten la factura. Si pagas en divisa, menos. Ahorita se ha estilado eso que te ponen el monto como en bolígrafo, en una especie de comanda, y tú pagas y después no hay factura, no facturan. Cuando no facturan, estamos cayendo en la evasión fiscal. No solo la evasión fiscal ante el CENIAT, es decir, ante el órgano nacional, ante el Poder Nacional, sino también ante el municipio. Entonces, nosotros, de hecho, en El Hatillo tenemos una campaña que se llama Vecino exige tu factura, de manera que el vecino sea también un ente de recaudación, o sea, un ente de exigir las obligaciones tributarias del comerciante. Es grande, así como se habla en algunos sitios de voracidad fiscal, es bestial la evasión fiscal. Y te lo dice alguien que ha estado en los dos mundos. Yo estuve en el sector privado y ahora estoy en el sector público y uno desde el sector privado trata de cumplir con sus obligaciones, pero no son, hay que decirlo con responsabilidad, todo el sector privado el que trata realmente de coayudar con la actividad y pagando sus impuestos, pagando sus obligaciones. Yo sé que es un debate y yo creo que hay que dar el debate. Es decir, yo soy proclive a un Estado abierto, a un Estado pequeño, a que el Estado se financie a través de los impuestos y que los impuestos sean los más bajos posibles, pero hay que racionalizar esto. Es decir, tú me pones una tasa fija del 3% máximo, no es verdad que todo está dentro de eso. O sea, no es lógico que un casino pague el 3%, igual que puede pagar un supermercado. Claro. No es lógico, estandarizar de esa manera casos tan disímiles pudiera terminar siendo una gran injusticia. Gracias, Elías. Gracias, José. ¿Algo que agregar? No, un honor estar en tu programa y decirle a la gente que tenemos que luchar por rescatar Venezuela. No podemos seguir con estas leyes, con todo esto que están sacando simplemente por decisiones de un pequeño grupo que nos sigan afectando en el país. Tenemos que rescatar nuestro país. Muchísimas gracias. José Fernández es alcalde del municipio de Los Alias, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Elías Ayé, alcalde del municipio de El Hatillo. Son las 7:31. Escuchemos algo de música. Maroon 5 con She Will Be Loved. Ella será...